Saludos amantes del queso y buscadores de sabores excepcionales como yo. Soy el doctor Quesero y estoy muy emocionado de ser su guía de hoy en esta travesía fascinante a través del apasionante proceso de fabricación del queso Idiazábal. En este episodio nos vamos a sumergir en el método de fabricación de este excelente queso. Así que sin más preámbulos, disfruten del video. Hoy voy a hablarles sobre el proceso de elaboración del queso Idiazábal para que si algún día se les mete en la cabeza de que quieren aprender a hacer ese queso, con este contenido que les estoy dando van a poder hacer el queso. Y este proceso de elaboración del queso Idiazábal es un arte que ha sido perfeccionado a lo largo de generaciones en las regiones del País Vasco y Navarra. Cada paso en este proceso contribuye a la creación de un queso con características únicas, de sabor distintivo y una textura que es única en el queso. Los españoles son famosos por sus quesos y Asturias es una de las zonas, igual que el País Vasco y Navarra, son zonas claves en la manufactura de quesos artesanales. Ahora cuando vaya para Madrid, voy a Asturias. Como hoy les voy a hablar del queso Idiazábal, vamos a hablar sobre el primer paso para hacer este queso. ¿Cuál es? Obtener la leche. El queso Idiazábal, para los que no sepan, se hace con leche de oveja. ¿Okay? Y esta obtención de la leche de oveja es el punto de partida que es crucial en la elaboración de este queso. La elección de la leche de oveja es fundamental para el sabor y la calidad distintiva de este queso. Y en esta etapa, el proceso refleja la relación íntima entre la tradición quesera y la vida útil rural que existe entre el País Vasco y en Navarra, ¿no? Entonces, el queso Idiazábal se elabora con leche de ovejas de dos razas de ovejas, que son la raza, se llama Laxa, y la otra es Carranzana, ¿ok? Estas razas son resistentes y están bien adaptadas a los pastizales montañosos de la región de Navarra, ¿no? Y del País Vasco. Y no solo estas razas no solamente están vinculadas, que están en la zona, sino que también influyen en el sabor y en la calidad de la leche debido a la dieta que estos animales tienen, que es una dieta natural de montaña. Estas ovejas influyen en el perfil de sabor de la leche, dando como resultado un queso con notas terrosas y herbáceas. ¿Okay? También el bienestar, o mejor dicho, la salud de estos animales es fundamental para la producción de leche de alta calidad. Generalmente los pastores tienden a cuidar los rebaños y los mantienen en condiciones óptimas para así garantizar que la leche siempre esté fresca y que sea libre de patógenos, ¿no? Y cuando cuando se extrae la leche, esta se puede hacer de manera manual o también de manera mecánica, dependiendo de la escala de la producción y también de las prácticas de la granja. Sin embargo, el ordeño manual es una tradición en muchas granjas locales y permite un mayor control sobre la calidad de la leche. Generalmente la leche se recoge diariamente y se transporta a las instalaciones queseras para que esté lo más fresca posible, ¿no? Como les digo, como les repito, la calidad de la leche es esencial para que se produzca un queso de alta calidad. Me refiero a un queso Idiazábal. La elección de las razas autóctonas, el pastoreo en pastizajes montañosos y el cuidado de las ovejas también son aspectos que contribuyen que el queso desarrolle esa personalidad, ¿no? Bueno, eso es más que todo lo que les quiero comentar en relación a la leche. Vamos ahora al segundo paso del proceso, que es que la leche ya se sirvió, se le colocó la temperatura, se cuaja la leche. Ahí la leche se calienta y luego se coagula utilizando cuajo natural de cabrito que proviene de los estómagos de los becerros y esto da como resultado la formación de la cuajada. Después que se coagula la leche, la cuajada se corta en trozos para que ésta empiece a liberar suero. El tamaño del corte en la fabricación del queso Idiazábal puede variar según las preferencias del quesero. ¿Okay? También las condiciones específicas de la producción, pero generalmente se realiza un corte relativamente pequeño, es decir,
a grano de arroz o nueces también. Cortar la cuajada en trozos más pequeños permite una mayor liberación del suero. También la cuajada va a ser más firme, va a ser más seca también, ¿verdad? Lo que va a influir en la textura del queso, ¿verdad? ¿Cómo saber cuándo la cuajada ya está lista? Bueno, les cuento que esta es una habilidad adquirida por los queseros a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y se basa en observación y experiencia, ensayo y error más que todo. Sin embargo, algunos indicadores claves son, por ejemplo, la textura de la cuajada. La textura debe tener una consistencia firme y no desboronarse, ¿okay? Que no se desborone fácilmente al tacto. Debe sentirse compacta y sólida. Otro tip es la fractura en la cuajada. También se realiza lo que llaman la prueba de la fractura, donde se toma un trozo de queso, un trozo de cuajada entre los dedos y se intenta romperlo. Si la cuajada se parte fácilmente y el suero liberado es claro, es un signo de que está listo para el desuerado. Otro tip, probar la elasticidad. La cuajada debe tener cierta elasticidad al ser presionada entre los dedos, ¿no? Debe resistir un poco antes de ceder. ¿Okay? También otro tip es observar el suero. El quesero, si el suero es claro y no es lechoso, ese es un buen indicador de que la cuajada está lista. Sin embargo, como todo hay un sin embargo, de la forma como yo hago quesos es controlando pH. Yo estoy con el instrumento. Y según lo que he investigado, no existe un pH específico, digamos como pH target, ¿no? En las fabricaciones del queso y de asaba, ya que el queso, este queso por ser tradicional, se produce con métodos ancestrales, basados en la experiencia y la observación. Pero ya les diré, cuando esté por Madrid, que voy a averiguar cuál va a ser ese pH target, porque lo voy a preguntar. Como todo proceso de manufactura, la acidez se debe controlar a lo largo del proceso, pero la determinación del momento adecuado para el desuerado se basa, en el caso del queso Idiazábal, se basa principalmente en la observación de la cuajada y la experiencia del maestro quesero. Y yo diría que esto es lo que hace que la fabricación del queso Idiazábal sea un proceso artesanal y único, ¿no? Y altamente especializado, porque allí nomás están haciendo ese tipo de queso, no muchas personas, los maestros queseros que se dedican a ese tipo de queso. Entonces, de repente tienen esos detalles que no los quieren revelar. La denominación de origen protegida no especifica un pH específico. En fin, ¿okay? Ya después de que el queso se ha desuerado, o que la cuajada se ha desuerado, se mete a los moldes. ¿Okay? Allí se le da forma al queso y los moldes generalmente tienden a ser cilíndricos, que da como resultado la característica forma del queso Idiazábal. Y después de que se mete en el molde, se mete a la prensa. El proceso de prensado en el del Idiazábal es una etapa crítica que influye en la textura y en la firmeza del queso final. Y aquí le voy a dar algunos detalles de cómo prensar el queso, porque no es llegar y meterlo y prensarlo, no. Primero hay que llenar los moldes. Después que la cuajada alcanza la consistencia adecuada, se mete en los moldes, se llena hasta el tope, ¿verdad? Y los moldes deben ser perforados para permitir que el queso drene y el queso se haga más compacto. Entonces, no se utilizan moldes de madera, moldes plásticos, ¿ok? O de hierro. Entonces, ya después que el molde está lleno, se hace un prensado inicial. ¿Ok? En esta etapa se mete el queso en la prensa y se le coloca una presión suave, que generalmente está alrededor de 1 kilo por centímetro cuadrado, o menos. ¿Ok? 1 kilo por centímetro cuadrado. Se los digo así, en kilos por centímetro cuadrado, porque dependiendo del tipo de molde, ustedes tienen que aplicar la carga. Entonces, si el molde es más, por decir una cantidad, por decir una cifra, si el molde, digamos, es de 30 centímetros, como el área donde se mete la prensa
el follower, tiene un diámetro, ¿verdad? Equivalente, digamos, si es de 30 centímetros, eso tiene un área. Pi cuarto por diámetro al cuadrado, que es el área de esa rueda, si mide 30. Si la rueda mide 40, sería pi sobre 4 por 40 al cuadrado. Ese es el área. Esa área, ¿verdad? De ahí se despeja la carga. Entonces, 1 kilogramo por centímetro cuadrado es igual a kilo sobre centímetros. Si tenemos centímetros cuadrados, si tenemos centímetros cuadrados, hacemos una operación y despejamos los kilos. Y nos dan los kilos que tenemos que meterle a la prensa. Yo tengo, si quieren saber más al respecto sobre eso, yo tengo un video de cómo hacer la prensa holandesa. Ahí les explico sobre eso. ¿Okay? Sobre las cargas y esas cosas. Sin embargo, voy a hacer otro videito de cómo calcular las cargas para hacer quesos. Para prensar, dependiendo del tipo de molde. Voy a hacer un video al respecto sobre eso. Bueno, entonces ya se hace ese prensado inicial y después que se hace el prensado inicial, se deja por cierto tiempo y se saca la prensa, se voltea el queso y se van volteando periódicamente, ¿no? El volteo va a asegurar que la presión se distribuye de manera uniforme en todas las partes del queso y eso evita la formación de surcos o deformaciones dentro del queso. Los quesos se pueden voltear varias veces, ¿no? La frecuencia y el momento exacto pueden variar según la práctica que se esté utilizando. Eso depende del quesero. Yo generalmente, cuando hago ese tipo de quesos, yo volteo cada 20 minutos. Eso fue lo que me enseñaron en la escuela. Meto el queso en la presa, lo dejo tal, 20 minutos, saco, volteo, y hay que incrementar la carga poco a poco, ¿no? Entonces, y ese es el siguiente paso, ¿no? Ya después que se hace el primer prensado, se voltea el queso y se vuelve a meter y se incrementa la carga gradualmente. Esta presión, o mejor dicho, este incremento de presión permite que la cuajada continúe liberando suero y el queso, digamos, siga consolidando su forma, ¿no? Ya en el segundo prensado, la presión ya no es de 1, ahora es de 2 kilos por centímetro cuadrado o más. Y luego se deja también se puede dejar por unas 3, ahí se puede dejar por 1 o 2 horas y ya luego se hace el prensado final. ¿Okay? En la etapa final del prensado se aplica la presión máxima para dar al queso su forma definitiva y eliminar así la mayor cantidad de suero posible. Este prensado final, ahí se aplica una presión de 5 kilos por centímetro cuadrado o más. Sin embargo, este valor puede variar según la preferencia del maestro quesero y también de las condiciones específicas, ¿no? Del ambiente y esas cosas. Ahora, el tiempo total de prensado puede variar según lo determine la quesería. Acuérdense que hacer queso es un arte. Entonces, si se prensa más tiempo, de repente el queso puede quedar más compacto, menos tiempo, menos compacto. También el tamaño del queso. Pero generalmente este prensado dura varias horas. Durante las cuales se aplica la carga de forma gradual. Hasta llegar así a la máxima presión. Ya después que el queso se ha prensado, se desmolda y se saca del molde tal y pasa a la siguiente etapa que es el salado. En algunos casos, cuando se hacen los quesos, me refiero a Idiazábal, ¿no? A veces utilizan gasas, se mete la gasa en el molde y se mete la cuajada. O a veces se prensan sin gasa. Eso no importa, eso depende del tipo del criterio del quesero. Yo cuando hago queso generalmente no utilizo gasa. Utilizo una pequeña gasita así en el fondo del molde para más nada. Pero no utilizo la gasa. Hay otros quesos que sí utilizan gasa. ¿Okay? Bueno, pero eso es aparte de lo que les quería comentar. Ya después de que el queso se ha salado, que se ha sacado del molde, se sala. ¿Y cómo se sala? Se mete en salmuera, pero en el caso de Idiazábal, la sal se aplica a la superficie del queso. Se le coloca la sal en la superficie del queso. La sal actúa como agente conservante también.
Ya después que el queso está salado, se mete a ahumar, que es la fase 6 o el paso número 6. Ahí se mete a ahumar y los quesos se ahuman tradicionalmente sobre brasas de maderas locales como la madera de haya. Y este paso le da al queso su aroma y sabor ahumado. El proceso del ahumado generalmente comienza con la preparación de una cámara de ahumado. Esta cámara que puede ser un espacio cerrado donde se controla la temperatura y también el flujo del humo. Y esta cámara puede estar hecha con materiales resistentes al calor, como ladrillos, o también pudiera ser acero inoxidable. El tipo de madera para el ahumado es un factor crítico en el proceso de manufactura de este queso, ¿verdad? Como les dije, se utiliza la madera de haya, también se utiliza la madera de roble, que son las maderas que se consiguen ahí en la zona, ¿no? Y le dan al queso ese sabor distintivo y actual. ¿Cómo se ahuma? Bueno, la madera hay que meterla en astillas, no en los trozos, sino astillas de madera. Y se meten en un brasero o un generador de humo, ¿no? Y a medida que la madera se va quemando, va produciendo el humo y hay que dirigirlo a la cámara de ahumado. Es importante, esto tómenlo en cuenta cuando si quieren hacer este queso, que el flujo de humo esté bien controlado, porque si mandan el flujo de un solo, lo mandan, como decimos en Venezuela, de un solo mamonazo o de un solo tiro, ese humo está caliente. Entonces, al estar caliente, se van a desarrollar temperaturas altas y se va a derretir el queso. Entonces, tengan cuidado con eso. Cuando manden el humo, coloquen el queso en estantes de madera, ¿verdad? El tiempo de ahumado va a depender del tamaño también de los quesos. Mientras el queso es más grande, necesita más tiempo de ahumado. Durante este tiempo de ahumado, los quesos van a absorber el aroma y el sabor del humo y de la madera, ¿no? Y esto le va a dar ese característico sabor ahumado del queso Idiazábal por la madera que están utilizando. También es importante que la cámara de ahumado tenga sistemas de ventilación que permitan regular la cantidad de humo, ¿no? Y después del periodo de ahumado, los quesos hay que dejarlos enfriar para que continúen con el proceso de maduración. En algunos casos, en lugar de ahumadores, lo que se hace es utilizar un ahumador separado que haga el humo, ¿no? Que genere el humo. Y luego ese humo se introduce con un ventilador a la cámara de maduración donde se encuentran los quesos. Sin embargo, esta elección del método de ahumado pudiera depender, dependiendo de las instalaciones que tenga la quesería, ¿no? O sus preferencias. Porque en la denominación de origen, ¿no? Protegida, que es un pliego de condiciones, no existe un proceso específico de cómo ahumar los quesos, ¿no? Dice, hay que ahumar el queso, ya está. Entonces, sin embargo, ya les voy a hablar más adelante, en otra parte de esta sección, cuando sobre la denominación de origen, que ya es otro punto más adelante que se los voy a hablar después, no se preocupen. Ya después que el queso se ahuma y que ya está listo, se mete a madurar. El proceso de maduración del Idiazábal debe tener condiciones de temperatura y de humedad, así como otros aspectos que son relevantes, ¿no? Que ya les voy a explicar. Ahora, ¿qué tiempo metemos a madurar el Idiazábal? El tiempo de maduración del Idiazábal va a variar según la preferencia del maestro quesero. Puede ser, por ejemplo, si se van a hacer un Idiazábal joven, 2 o 3 meses. Mientras que el Idiazábal vintage o curado, como lo llaman los españoles, pudiera ser 6 meses o más. El hecho es que mientras más tiempo le den ustedes al queso, el queso va a desarrollar mayores sabores más intensos, y también va a tener una textura diferente. Durante la maduración es importantísimo que ustedes vayan monitoreando o vayan, mejor dicho, afinando el queso. El afinado es un proceso en el que los quesos se colocan en los estantes de madera o en superficies que uno determine para que el queso pueda desarrollar su sabor y textura. Y durante ese tiempo, la cuajada se va a ir secando poco a poco, ¿verdad? Se va a ir evaporando el exceso de humedad y se produce una transformación química que va a influir allí en sabor y textura. Ahí pasan dos fenómenos. La proteína se va
desnaturalizando y también la grasa, ¿no? Entonces va mejorando el sabor y va cambiando la textura del queso. Ahora, ¿qué temperatura de maduración vamos a colocar en nuestra cámara de maduración? Bueno, eso es crítico, ¿ok? Si no se controla la temperatura, vamos mal, porque el queso no va a desarrollar la personalidad que queremos que desarrolle. Entonces, pero por lo general, el Idiazábal se madura a temperaturas entre 10 y 15 grados. ¿Okay? Estas temperaturas, que son frescas para el queso, ¿no? Deben ser controladas, ¿okay? Y hay que utilizar equipo para eso, ¿no? A menos que se tenga una cueva de maduración y que nos garantice que la cueva da esa temperatura, ¿verdad? Eso va a hacer que la temperatura, que el queso va a desarrollar la textura y el sabor que estamos buscando. Entonces, como les digo, temperatura de 10 a 15 grados y humedad entre el 80 y el 90%. Es importante que ustedes midan eso. Por cierto, yo los tengo en mi tienda, tengo el medidor de porcentaje de humedad y de temperatura. Búsquenlo en mi tienda, doctorquesero.com, y ahí los tengo. Pero es importante que ustedes midan la humedad relativa en el ambiente. Tiene que estar entre el 80 y el 90%. Y eso va a ayudar a que el queso, o mejor dicho, a evitar que el queso se seque durante el proceso de maduración. Y contribuye también a la formación de la corteza y al desarrollo de los sabores. Cuando ustedes maduren ese tipo de queso, van a tener un problemita también durante la maduración. La maduración es la parte más difícil de los quesos, por lo menos para mí. Entonces, ¿por qué? Porque ahí salen hongos. Entonces hay que estar pendiente de los hongos. Esas condiciones de temperatura y humedad, en muchísimos casos, yo diría en la mayoría de los casos, hace que se desarrollen los hongos en la corteza del queso durante la maduración. Y estos hongos pueden contribuir a los sabores y aromas característicos del queso, pero también pueden influir en otro tipo de sabores si los hongos que se están desarrollando no son los que nosotros queremos que se desarrollen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los quesos hay que cepillarlos, hay que lavarlos con soluciones específicas, que puede ser salmuera, para que así se promueva el crecimiento de hongos beneficiosos para los quesos, ¿verdad? Otro aspecto importante en la maduración es el volteado de los quesos. Durante la maduración es muy común voltear el queso periódicamente, sobre todo en la primera semana, hay que voltearlo todos los días, ¿no? Eso, el volteo ayuda a que los quesos maduren de manera uniforme y también evita que se desarrollen deformaciones y permite que el queso respire de manera más adecuada, ¿no? El proceso de maduración del queso Idiazábal combina arte y conocimiento, ¿no? La elección de la duración de la maduración y las condiciones de temperatura y humedad cuando se madura este queso, yo diría que son factores pero claves para obtener ese perfil y ese sabor de textura deseados en el queso. Les cuento que cada lote de queso Idiazábal se monitorea de cerca para asegurar que se alcance la calidad en el queso y que este sabor característico del Idiazábal esté acorde con la denominación de origen protegida, porque el consorcio, o yo no sé si es en el parmesano es el consorcio, pero en el Idiazábal se llama denominación de origen protegida, o la agrupación, no sé cómo se llama, ya les daré el detalle al respecto cuando toquemos ese punto, pero la asociación de productores, llamémoslo al consorcio, monitorea que el sabor del queso esté de acuerdo a como está establecido en la normativa, en el pliego de condiciones. Entonces es importante que eso se garantice. Y para eso, y controlar la maduración, la temperatura con el porcentaje de humedad, ese continuo monitoreo hace que el queso desarrolle esa personalidad única. Qué emocionante capítulo hemos explorado hasta ahora. Hemos desvelado el misterio de cómo nace este queso excepcional desde la leche hasta la cuajada. Pero nuestro viaje aún no ha llegado a su fin. En el próximo episodio los voy a llevar a un mundo de maridajes culinarios que resaltarán el sabor y la versatilidad del queso Idiazábal, desde platos clásicos hasta combinaciones audaces. Prepárense para una sinfonía de sabores. Espero que hayan disfrutado tanto como yo del video al sumergirnos en las etapas de fabricación de este icónico queso.
desde la recolección de la leche hasta el prensado y la maduración. Pero nuestra aventura no termina aquí. Asegúrense de suscribirse para no perderse la tercera parte de esta serie. Y aquí en este episodio te dejo con hambre de más. Dale a ese toque mágico al botón de like y comparte tu amor por el queso. Además, ¿qué tal si nos acompañas en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok? Y Twitter. Allí vas a encontrar muchísimo más contenido fresco, tentador y muy interesante sobre quesos artesanales. Bueno, es todo y hasta el próximo video.